con el Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión de Forbes Colombia y en este momento vamos a hablar de esas organizaciones que lideran equipos con miles de empleados y mantienen este tipo de políticas. Para esto me acompaña Karim Grijalva, ella es gerente de personas y responsabilidad social en Sodimac Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Karim. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a todos por la invitación. Y Camilo Enciso, él es jefe de sostenibilidad de Claro Colombia. Bienvenido. Hola Juliana, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Bien, a mí me gustaría comenzar con un contexto y es que ustedes están en empresas que son de sectores clave para la economía del país. Y en ese sentido es muy importante tener claridad en los pilares de estas políticas. ¿Cuáles son esos pilares, por ejemplo, en el caso de Sodimac? Bueno, en Sodimac Colombia, que somos una empresa de mejoramiento del hogar y cuyo propósito nuestro es juntos construir sueños y proyectos de hogar, pues desde ahí concebimos que la diversidad y la inclusión es parte de nuestra estrategia. Y ese es el pilar, digamos, fundamental. Las creencias, cómo actuamos, cómo pensamos, en coherencia a eso. Durante todos estos tiempos, digamos, desde que la compañía se inauguró en Colombia, pues sí hemos procurado que la diversidad y la inclusión sea parte del proceso, digamos, de una compañía de la talla mundial como lo es Sodimac. Esta es una característica, ya está en el ADN de nosotros. Tenemos pilares basados en las políticas, en metodologías, aplicamos muchos programas e iniciativas basados en que todos tenemos que tener una cultura diversa e inclusiva. Entonces, los programas de DEI en la organización, todos están atados a esos misionales. Pero también nosotros somos una compañía que va en crecimiento y en expansión. Y en la medida en que nosotros crecemos, vamos abordando la materialidad de la diversidad como algo que nutre la organización, que nos da ideas, que nos da formas de participar diferentes, que nos permite no estancarnos en una única visión, sino nos permite la multidiversidad de cosas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, son pilares fundamentales de la compañía al contar con la diversidad y la inclusión. Es como una columna vertebral. Es una sola columna vertebral. Uh-huh. Bien, Camilo, en el caso de ustedes, ¿cómo son los pilares? Bueno, digamos que nosotros entendemos desde Claro Colombia la importancia de reconocer la diversidad de un país como este. Y desde ahí es que podemos también empezar a implementar iniciativas de equidad e inclusión, donde a través de la tecnología, porque también buscamos es justamente poder alinearlo con el core del negocio, podamos empezar a generar esa equidad e inclusión. Y pues claramente eso inicia por casa, entonces tiene que empezar por cómo le damos un trato a nuestros colaboradores y colaboradoras, reconociendo esas características distintas y reconociendo cuáles son las oportunidades que justamente tenemos en esa diversidad, qué nos pueden aportar desde las diferentes aristas. Finalmente también nosotros estamos a nivel nacional, estamos en todo el país, tenemos cobertura en todo el país y también eso nos lleva a tener que trabajar, a tener que ser flexibles reconociendo esa diversidad y generando políticas que realmente nos permitan aprovechar todas esas oportunidades que tenemos desde la diversidad. Y ya que lo mencionas en cuanto a cobertura, hay un tema que creo que es todo un reto y es lograr que esas políticas de diversidad y de inclusión lleguen en todo momento y a todas las áreas, que no sea un tema de un momento, un mes al año, 2 meses al año. ¿Cómo se logra eso? Bueno, nosotros justamente desde nuestra estrategia de sostenibilidad, que se llama Claro por Colombia, venimos trabajando y tal cual lo acabas de decir, es un reto para que esto se haga de forma permanente dentro de la compañía. Como decía Karim, esto es un tema cultural y los temas culturales pues hay que estarlos trabajando constantemente, hay que estar haciendo cambios permanentes, tiene que estarse uno adaptando permanentemente, porque es muy distinto si estamos hablando de temas generacionales o también si vamos a entrar a hablar de temas de etnia y raza, si vamos a entrar a hablar de temas de género. Entonces, pues ahí también está la interseccionalidad de cómo lo podemos trabajar. Entonces, tenemos también, por ejemplo, el mes de la equidad, el mes de la diversidad, tenemos nuestro mes de la sostenibilidad. Y a través también de estos distintos espacios que vamos generando, vamos permeando a todos nuestros grupos de interés. Digamos que acá se trata también de llegar a nuestra cadena de abastecimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 1,000 proveedores y son finalmente la cara de Claro, son los que van a tu casa, son los que van a las oficinas a prestar el servicio. Entonces también es importante que todas esas políticas de diversidad y de inclusión pues permeen todos nuestros grupos de interés.
Bien, y en el caso de ustedes, ¿cómo lo aplican con una cobertura permanente? Sí, es muy similar, es un asunto de crear muchas, digamos, muchas activaciones en nuestros colaboradores, bueno, y en general hacer partícipe a los stakeholders de todo lo que hacemos, pero especialmente los colaboradores. Entonces, cuando tenemos tanta dispersión geográfica, pues a veces conectarlos es difícil con estos programas. Y nosotros, gracias también a esas plataformas tecnológicas, contamos con un ambiente virtual eh, que nos permite declarar, nos permite promocionar y nos permite mostrar los resultados y las evidencias de todo lo que hemos hecho. Pero, por ejemplo, nosotros activamos programas de mejoramiento del hogar, hemos activado programas en Antioquia, en Barranquilla, en Valle, ¿sí? En diferentes ciudades. Y cada vez que hacemos una activación, nuestros colaboradores son los primeros en estar presentes como voluntarios para hacer esos proyectos de mejoramiento del hogar. Entonces es una forma también muy fácil de involucrarlos a todos para que hagan parte de una solución a un problema que es nacional. Bueno, otra iniciativa que nos ha destacado y yo creo que también los colombianos nos reconocen mucho eso, es que fuimos pioneros en incluir en nuestra organización con contratos directos de la compañía las personas en condición de discapacidad cognitiva. Y esto fue hace más o menos 17 años, fue de nuestros primeros programas donde arrancamos con esa iniciativa, rompiendo paradigmas donde en esa época pues contratar a una persona no era tan fácil como hoy, pero digamos tenemos funciones como los empacadores, o, arrancaron por esa línea, pero hoy tenemos vendedores, operadores logísticos, tenemos personas en la administración que están trabajando con la compañía hace 17 años, que se han formado, que han formado su familia y que han tenido un espacio de productividad y de sentirse válidos para la sociedad gracias a este programa de inclusión. Igualmente somos una compañía que hemos trabajado con mucha fuerza donde vamos, cada vez que abrimos una tienda o estamos presentes en alguna ciudad, trabajamos mucho en que las fuentes de empleo sean abiertas, los postulantes lleguen con naturalidad, que se puedan, que sean aquellos que se seleccionan sean los competentes. No tenemos distingos de raza, religión, género, porque es parte de nuestra política, ser diversos también en ese aspecto. Y ya que pusiste sobre la mesa uno de los casos que tienen, nos gustaría también que nos compartieran otros casos o estas iniciativas que están haciendo específicamente para poblaciones que han sido históricamente vulneradas. ¿Qué otros programas tienen? Mira, con nuestro programa de mejoramiento del hábitat, eh, hemos encontrado poblaciones en situaciones de, digamos, de extrema pobreza, desplazados, migrantes, personas que no tienen hogares. Y hemos trabajado en alianzas estratégicas con otras fundaciones, con las alcaldías, con las gobernaciones, para reconstruir o construir hogares. Entonces hacemos casas con todos los servicios funcionales para las familias y así hemos impactado más de 14,000 personas. Hemos llegado, por ejemplo, arrancamos en un programa, recuerdo yo como en el 2019, arrancamos en un programa aquí en Madrid, Cundinamarca, ensayamos, probamos el modelo, miramos, aprendimos, vimos qué funcionó, qué no funcionó y hemos llevado este programa a Medellín, a Cali, a Barranquilla, y hemos estado, digamos, recorriendo las ciudades, ubicando donde hay esas necesidades puntuales para llegar con ofertas integrales. No somos de ofertas masivas, de llenar muchas cosas, sabemos que lo que hacemos lo debemos hacer súper bien y eso ahí el impacto es profundo. Igualmente hemos tenido la oportunidad de trabajar ahorita recientemente con el estallido social que hubo en el Valle del Cauca, que todos sabemos post pandemia, pues dijimos, ¿qué le pasa a los jóvenes? ¿Sí? Y nos hicimos la pregunta en el negocio, ¿qué podríamos nosotros hacer más por ellos? ¿Cómo más podemos ayudar? Y surgió el programa de Yo Creo en la construcción de mi país. Y el programa Yo Creo es una oportunidad de un modelo que trabajamos educación, empleabilidad
donde formamos a aquellos jóvenes que no estudian o no trabajan, pero que tienen ganas de progresar, que no tienen oportunidades, y los hemos venido formando en activaciones, digamos, educativas sobre obras, cómo puedes tú aprender a pintar, cómo puedes tú aprender a poner, digamos, en obras de construcción, poner ladrillos, cómo hacer estas actividades, elevando el conocimiento no como un arte básico, sino como un arte técnico, y allí es donde los jóvenes se entusiasman, aprenden. Hoy en día ya han pasado 1.000 jóvenes por este programa. Y de esos 1.000 jóvenes ya tenemos aproximadamente unos 200 empleados ya que han conseguido trabajos formales gracias a esta experiencia, y adicionalmente de eso ya hemos logrado tener, por ejemplo, una participación de 63% de mujeres en el sector de la construcción. Es decir, estamos promoviendo el género femenino en este sector que típicamente es como muy masculino, pero aquí estamos rompiendo esos paradigmas. Y poco a poco vamos ensamblando ese tejido social. Ese es el programa, digamos, como más nuevo que tenemos en la organización y que llevamos, digamos, con una bandera, sobre todo socializando, inspirando a otros. Trabajamos en alianzas con las constructoras, ahí trabajamos también con las fundaciones sociales para que en este modelo de ensamblaje integral todos podamos ofrecer oportunidades a los jóvenes y que pues podamos poner a estos jóvenes de manera productiva, de manera sana y que les sirvan al país. Claro, es súper clave saber identificar cómo ese problema o esa, en ese momento fue una coyuntura en el caso de los jóvenes, pero creo que eso tiene mucho valor. Cuéntanos, Camilo, ¿cuáles son esas iniciativas que destacarías desde Claro? Listo. Digamos que nosotros, como te decía antes, basamos justamente lo que hacemos muy alineado a lo que tenemos desde el negocio. Entonces, lo que primero que buscamos, digamos, nuestro primer pilar es la cobertura y es cómo llegamos a nivel nacional. Pero sabemos que la cobertura sola no es suficiente y por eso nuestro segundo pilar es el de adopción digital y educación. Que ahí trabajamos en iniciativas como Escuelas Conectadas, donde hoy ya tenemos más de 200 escuelas conectadas a Internet gratuito de Claro, digamos, por tiempo ilimitado. Pues, y con lo que buscamos es justamente también naciendo de una coyuntura, digamos que fue una iniciativa que nació de la pandemia, viendo las cifras de deserción escolar, viendo justamente estos lugares más vulnerables, cómo se veían aún más deprimidos por el tema de la desescolarización. Entonces, ¿cómo podíamos llegar con Internet a estas zonas y poder realmente potenciar los procesos educativos que se hacen pues a través del Internet? ¿Cómo aprovechábamos ese Internet para potenciar esos procesos educativos? Ahí también incluimos nuestra iniciativa Salas de Tecnología, donde también lo que hacemos con distintos aliados. Entonces, para darles un ejemplo, tenemos uno en Barichara con la escuela taller de Barichara. Instalamos salas de tecnología y muchas veces el aliado es el que dispone el espacio o tiene los equipos. Muchas veces también nosotros buscamos equipos que se han dado de baja de la operación, pero pues que están en perfecto estado y los instalamos. Damos nuestro internet gratuito y también buscamos potenciar como esos procesos que se están llevando en estos distintos territorios, procesos de, por ejemplo, capacitación para el empleo, procesos de emprendimiento. Luego tenemos toda nuestra ruta de inclusión laboral y social, que justamente lo que buscamos es, por un lado, empezamos a trabajar con nuestra cadena de abastecimiento y ya hemos generado más de 1.400 vacantes para población vulnerable. Ahí hablamos de migrantes, población víctima del conflicto, mujeres cabeza de familia, jóvenes, y lo que hemos hecho es justamente mitigar todas esas barreras de acceso y permanencia a empleo formal que tiene la población vulnerable. Adicionalmente, como decía Karim, que fueron un referente ya hace muchos años, nosotros hoy en día tenemos 20 soñadores, que es como denominamos a las personas en condición de discapacidad cognitiva que trabajan como asesores en nuestros centros de atención y ventas. Y hemos empezado también a trabajar, digamos, en otros pilotos. Uno también asociado al tema de equidad de género. Nuestro sector también es un sector ultra masculinizado, entonces estamos empezando a trabajar con los aliados para buscar mitigar esas barreras y para que realmente cada vez hayan más mujeres, por ejemplo, auxiliares técnicas instaladoras, que son las que van a la casa. Ustedes se darán cuenta cuando se pide el servicio técnico, la mayoría de veces llegan hombres, pues porque es un sector muy masculinizado. Entonces estamos empezando a trabajar ahí también. Bueno, también tenemos iniciativas como Generación 21, que son, digamos, es un programa de pasantías, pero potenciado y buscando también los mejores talentos
que para que no tengan solo la mejor experiencia dentro de Claro, sino también para aprovechar las ideas que ellos traen y poder generar innovación al interior de la compañía. Entonces estamos trabajando en diversas aristas, justamente pues como hablábamos al principio, para aprovechar esa diversidad y realmente generar más oportunidades desde el trabajo que hacemos en Claro por Colombia. Algo que me parece interesante es que han tocado puntos muy parecidos, aunque son sectores muy diferentes. Y esto hace ver que es muy probable que en muchos sectores, y quien esté viendo esto pueda aplicar este tipo de iniciativas que pueden ser transversales a los sectores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Un reto que me parece que también puede ser muy clave es la selección de personal. Entonces, nos gustaría que nos cuenten cómo están llevando a cabo estos procesos teniendo en cuenta estas políticas de diversidad, equidad e inclusión. Si quieres, comienza tú, Karen. Bueno, yo pienso que es un proceso sencillo, la selección de personal en términos de qué, pues como tenemos nuestras políticas basadas en los términos de derechos humanos, nuestra política de diversidad e inclusión bien clarita en la compañía, entonces los procesos de selección es tratar de que las personas que lleguen sean altamente competentes. Entonces, más nos basamos es en evidenciar la capacidad, las habilidades, qué fortalezas tiene, cuál es su sentido social, más que en mirar si proviene de algún estrato social o si proviene, no sé, si tengamos que migrar a buscar más mujeres que hombres. No lo hacemos así, es con esa intención. Buscamos y como yo lo decía antes, se presentan los candidatos se ganan sus procesos de selección y lo que sí hemos abierto en la compañía es que no tenemos cargos con sesgos, es decir, no tenemos requisitos que nos digan a nosotros que si es hombre o es mujer para tal cargo. Por ejemplo, nosotros, me acuerdo hace muchos años en Sodimac, teníamos la convicción de que en el área de patio de constructor debían trabajar solo hombres porque eran esfuerzos de trabajo físico mayores. Entonces, pues para mover el ladrillo, cemento, los bultos de cemento, o sea, entonces lo que dijimos es, no deberíamos tener ese tipo de condiciones, deberíamos que tener herramientas de trabajo que le permita a cualquier persona mover una carga pesada, más allá si es hombre o mujer. ¿Sí? Exacto, porque además no todos los hombres tienen la misma cantidad de fuerza, ni todas las mujeres. Exactamente, entonces ese tipo de cosas las fuimos eliminando, que parecían simples, que parecían sencillas, pero que inhibían la capacidad de gestarse en una cultura diversa e inclusiva. Mira que después de post pandemia encontramos evidente un montón trabajar con la comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque es increíble, pero las organizaciones no nos dábamos cuenta, quizás por el mismo hecho de ser tan transparentes y abiertos, no nos estábamos dando cuenta de cuántas personas estaban ingresando bajo esa característica. Y a veces sentíamos como temor de medirlos porque de pronto eso era discriminación. Y realmente lo que hay que saber es quién está en tu organización para saber qué ofertar, cómo servir, cómo ayudar, qué les interesa. Si tú no sabes cuántos tienes en tu empresa, digamos, en esa situación voy a decir, de discapacidad cognitiva, pues entonces, ¿qué ofreces? A nosotros, por ejemplo, nos tocó cambiar todos los procesos de selección alrededor de que para poder vincular a una persona con discapacidad cognitiva debíamos hacer una selección diferente, y no por ser diferente en términos de exigencia, sino porque deberíamos hacer entrevistas basadas en lenguajes que ellos nos pudieran entender. Las capacitaciones iguales, los cursos, todo. Entonces, la oferta de servicios al colaborador tenía que ser amplia y suficiente para cualquiera, con discapacidad física, con diversidad de género, con lo que sea. ¿Sí? Entonces, tienes que adaptar tu organización a eso. Entonces, no es solamente un proceso de selección, es que todo tu modelo de gestión de personas, o por lo menos como lo declaramos en Sodimac, tiene que ser abierto y tiene que siempre pensar que va dirigido a personas de diferentes condiciones. Y entonces, de esa manera, se resuelven los procesos. Claro, va mucho más al interior, no es solo el proceso de selección, sino lo que está atrás. Y cuéntanos, en tu caso, Camilo, ¿cómo lo están aplicando en Claro? Sí, digamos que ahí también es muy importante justamente como cuál es ese esquema de gobernanza al interior de la compañía. Por ejemplo, Karim tiene la fortuna, creo yo,
de tener en su área personas y responsabilidad social. Sí. Nosotros en este caso Esas estamos dos. sostenibilidad y esta gestión humana por otro lado, pero claramente, como lo dice Karim, es primero superar esa barrera de que, bueno, es solo el proceso de reclutamiento, no es todo lo que está alrededor y por eso se generan las políticas de diversidad, equidad e inclusión, por eso nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro comité de diversidad, equidad e inclusión, del cual hacen parte Claro. muchas de las gerencias de la compañía para empezar a identificar, bueno, que tenemos que trabajar desde gestión humana, que tenemos que trabajar desde aliados, que tenemos que trabajar desde el área de comunicaciones, como estamos también trabajando todo el tema de comunicación inclusiva, por ejemplo. Entonces ahí también entramos a ver esos distintos puntos y justamente esas barreras que se tienen. Como decía Karim, hay cosas tan básicas, entre comillas, que cuando uno lo cuenta, pero bueno, vaya al interior de estas compañías gigantes como Sodimac, como Claro, a desmasculinizar los perfiles, que no diga ingeniero de sistemas, sino profesional en ingeniería de sistemas. Ya desde ahí hiciste el primer cambio y de ahí en adelante vienen otro montón de cambios como generar los manuales de procesos de reclutamiento libres de sesgos, luego justamente cómo recibes personas diversas en la compañía y cómo te vas adaptando en la compañía. Entonces también las diferencias finalmente que empiezan a haber entre personas de 50, 60 años con los que están entrando de 20, cómo empiezas a gestionar todas esas diferencias que vas a tener al interior de la compañía. Entonces, y cómo uno se comunica, cómo comunica la marca, total. Eso en las redes sociales, por ejemplo. No es lo mismo, sí. En la publicidad. En la publicidad, todo. O sea, las vallas, ¿qué estás contando ahí? Realmente, pues que realmente haga parte de tu cultura y que haga parte de tu ADN. Nosotros hoy en día estamos trabajando en Claro el concepto de confianza, digamos que eso es como nuestra premisa. Pues bueno, para generar confianza tienes que empezar desde casa y que todo lo que haces refleje eso. Y por ejemplo, ahí también, que antes lo mencionaba también Karim, para nosotros un componente transversal de la estrategia es el voluntariado, porque el voluntariado es cómo nos acercamos a los distintos grupos de interés, justamente cómo generamos esa confianza y cómo realmente transmitimos ese trabajo que estamos haciendo desde los temas de equidad e inclusión. Bien, para finalizar, me gustaría, ya que son líderes no solamente en los sectores, sino también en este tipo de políticas de diversidad, equidad e inclusión, que nos compartieran qué es lo que quieren hacer de aquí en adelante con sus compañías, cuáles son esas proyecciones, qué es lo que va a poder materializarse. Si quieres, comenzamos contigo, Camilo. Bueno, digamos que como es un trabajo permanente, nosotros... Uno, sabemos que solos, ahí sí, como dice una golondrina, no hace verano. Entonces, lo que hacemos permanentemente es buscar alianzas para potenciar el trabajo que hacemos. Entonces, nosotros seguimos trabajando con la cooperación internacional, identificando oportunidades, pues finalmente para crecer. No sé, les doy un ejemplo, como les decía antes, tenemos hoy en día más de 1.400 personas vinculadas. Bueno, quisiéramos que eso creciera aún más. También estamos trabajando, por ejemplo, en los temas de permanencia. Identificamos como una debilidad la permanencia en los empleos para la población vulnerable también por diversas razones. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar en esos temas de permanencia? Como les decía antes, también empezamos ahorita a trabajar con otras poblaciones. Sabemos que justamente la diversidad no se puede quedar solo en un pequeño segmento, sino cómo empezamos a incluir otras poblaciones dentro de ese trabajo que hacemos. Entonces, por ejemplo, ahorita nuestro gran proyecto es ese justamente, y seguramente después te buscaré, Karim, para que hablemos un poco más con nuestras auxiliares técnicas instaladoras, porque es un reto claramente que tenemos. Ahí, por ejemplo, hablábamos con un aliado que los contrata desde como, si usted mira y en efecto no mira las publicaciones están libres de sesgos, pues decían como, va a haber un tema desde el colegio donde hay más mujeres que hombres que no saben montar bicicleta y para este cargo necesitan moto. Que podemos empezar a hacer ahí también desde semilleros, desde los colegios. Entonces también por eso es la importancia de sumar aliados y cómo empezamos a trascender en ciertas cosas que pues finalmente solos no lo podemos hacer. Claro, y tiene mucho valor el hecho de crear aliados porque así todo se multiplica, ¿no? Exactamente. Y en el caso de ustedes, ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, igual continuar con los programas, digamos, línea base importantes, pero adicionalmente ir agregando iniciativas. Por ejemplo, estamos dándole mucha fuerza ahora a todo el tema de mentorías de mujeres para mujeres.
Y en ese campo hemos avanzado, digamos, formando las mujeres ejecutivas de la organización para que acompañen en programas de mentoría a las chicas o a las jóvenes que vienen de nuestra base, de la tienda, que son coordinadoras, para que se rompan como esas barreras y sientan como las ganas de decir, bueno, yo aquí puedo progresar, bueno, ¿cómo le ayudamos a hacer? Así como lo hicimos nosotras. Entonces, en esa sororidad estamos trabajando bastante. Y a futuro también, yo creo que hay un capítulo que no hemos explorado a profundidad, pero que tiene que ver con, y es como la adopción tecnológica en las habilidades humanas. Porque eso va a ser un tema, ahorita todos nos preguntamos por la inteligencia artificial y todo lo que va a traer. Y generalmente lo vemos como desde el lado del susto, como, uy, ahora me van a quitar los trabajos, y ahora qué vamos a hacer, ahora todo esto lo van a hacer a las máquinas. Y yo creo que aquí es entregarle unos superpoderes a las personas y nuestra responsabilidad es enseñarles cómo usarlos, cómo navegar con eso de manera natural, sin miedos a, y que donde la persona puede progresar es ayudada con la tecnología, no que la tecnología es su enemigo para hacer eso. Entonces ahí hay un campo donde yo siento que hablando de diversidad e inclusión hay que incluir la tecnología como elemento adicional para romper esas barreras. Entonces, el pensamiento de las personas se potencializa si solo sí hace mejor las cosas y no importa si lo hace a través de un chat GPT o porque ha estudiado, no sé, 20 cursos o diplomados o se ha preparado. Lo importante es ver qué hace con eso, cómo su conocimiento, su habilidad, su disposición al trabajo y su productividad mejora si entregamos entre todos eso y cómo no lo vemos como un sesgo, sino como una oportunidad. Y es ahí yo donde creo que hay que ir empezando a romper esas barreras que tenemos ahora, porque ahora estamos como en la época del miedo, ¿no? Del temor. Esto va a llegar a la prevención, pero después vendrá una fase de que uno ya lo pone, lo incorpora, lo siente, nútrelo y cómo lo pones al servicio de. Entonces yo creo que ese es un capítulo interesante para nosotros en abordar en términos de diversidad e inclusión, cómo incluimos la tecnología en eso. Sí, sí. Bien, Karim, Camilo, muchas gracias por acompañarnos en el Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión de Forbes Colombia hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias, Juliana. Gracias por estar conectados y los invitamos a seguirnos en redes sociales y a estar en los contenidos de Forbes.co.